Tema: factores de riesgo, materia: educación para la salud. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, esto dicho por la OMS. Una conducta de riesgo es un comportamiento que al ponerlo en práctica atenta contra la integridad del ser humano, impactando en el equilibrio de la salud física, psicológica, social y ambiental. La diferencia entre factor de riesgo y conducta de riesgo es que el factor es una situación que aumenta la probabilidad de enfermedad y la conducta de riesgo es cuando uno realiza la acción que atenta contra nuestra salud. Los tipos de factores de riesgo se dividen en individuales, familiares y sociales. Los factores individuales son características de las personas que aumentan la probabilidad de que presente algún malestar físico, psicológico o social. Por ejemplo, el aislamiento, la rebeldía, conductas antisociales, baja autoestima, baja motivación, pesimismo, baja conciencia de sí mismo. Por ejemplo, si una persona es rebelde, es más probable que desobedezca las normas, que no siga medidas de seguridad y eso aumenta la probabilidad de que tenga un accidente. Pero no todas las personas rebeldes tienen accidentes, ¿sí? Por eso se considera que el factor de riesgo aumenta la probabilidad, pero igual puede ser que se presente o no la situación de perjuicio a su salud. Vamos a diferenciar las conductas antisociales de las conductas asociales. La conducta antisocial es la que va en contra de la sociedad. Por ejemplo, va en contra de las normas, la persona que practica pandillerismo, que lastima la propiedad ajena o a las personas. La conducta asocial es cuando la persona carece a lo mejor del estímulo para acercarse a las personas y socializar. Es la persona tímida, retraída y más bien la vamos a ubicar como una persona aislada. Anti significa en contra, a significa sin. Entonces, de esa manera podemos diferenciar una conducta antisocial de una conducta asocial. Usualmente decimos que alguien es antisocial cuando no socializa, pero realmente nos estamos refiriendo a que es una persona asocial. Factores de riesgo familiares. Pueden presentarse algunas de estas características y repito, no porque una persona presente estas situaciones va a caer en un problema de salud física, psicológica o social. Simplemente son situaciones que a veces por no saberlas manejar aumentan la probabilidad de alguna dificultad en la salud. Los factores de riesgo familiares son falta de límites, falta de guía y supervisión, falta de cuidados, disciplina inconsistente o excesivamente severa, actitudes permisivas, maltrato familiar, abuso sexual, padres separados, discapacidad en algún familiar, madres solteras, padres viudos, padres machistas. Por ejemplo, si alguien en su familia tiene falta de límites, posiblemente esos hijos crezcan sin atender a las normas y entonces eso va a aumentar que puedan tener en algún momento un problema porque no saben autorregularse. Y por otra parte, podemos nosotros identificar que a veces hay padres separados. Si estos padres se separan de manera pacífica, armoniosa, igual y no hay mucha consecuencia en los hijos. Pero si son padres que se separan con mucho problema y el conflicto persiste pese a que están separados, es cuando entonces pueden venir los problemas psicológicos o dificultades en la salud física o en la salud social. Es importante que entonces nos vaya quedando claro que no porque estén estos factores significa que la persona va a tener una consecuencia negativa. Estos factores influyen, pueden aumentar la probabilidad, pero eso no significa que si se presentan estas situaciones, forzosamente tenga que haber un problema de salud. Los factores sociales que pueden aumentar la probabilidad de enfermedad es la pobreza, falta de acceso a servicios de salud o educación en salud, falta de empleo y marginalidad. En situaciones donde hay pobreza extrema, podemos nosotros observar que quizás la alimentación no es de la calidad ni cantidad adecuada o no tienen acceso a servicios como lo es el drenaje y entonces tienen que hacer de baño en letrinas y si no se manejan adecuadamente esas letrinas pueden ser un foco de infección. Con estos factores podemos darnos cuenta de la importancia de no solo la persona para cuidar su salud, sino que también hay cosas como son factores externos, factores familiares y sociales que pueden influir para que una persona presente malestar. Hagamos un ejemplo. El fin de semana pasado, un padre e hijo viajaban en una camioneta con rumbo de Sonora a Jalisco. Se turnaron para conducir.
Sin embargo, cuando fue el turno de manejar del padre, este comenzó a sentir cansancio. Decidió continuar esforzándose de más, quedando finalmente dormido al volante. Como resultado, se salieron de la cinta asfáltica, volcando y quedando gravemente lesionados. Aquí podemos observar que el factor de riesgo es un factor individual en el que están conjugadas la rebeldía y la baja conciencia de sí mismo. Una persona con baja conciencia de sí mismo no alcanza a identificar qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que está haciendo. Entonces, si este señor hubiera tenido mayor conciencia y hubiera decidido obedecer que la recomendación es no maneje cansado, posiblemente este accidente se pudo haber evitado. Entonces, estos dos factores de riesgo, la rebeldía y baja conciencia de sí mismo, trajeron como consecuencia que la persona decidiera realizar una conducta de riesgo que es manejar cansado. ¿Cuáles son las conductas de riesgo más frecuentes en los adolescentes? El consumo o ingesta de alcohol, fumar tabaco o marihuana, consumo de drogas ilícitas, problemas relacionados con la alimentación, relaciones sexuales de riesgo y hábitos inadecuados. Estas conductas de riesgo usualmente son motivadas por la rebeldía, por la baja autoestima. Si una persona tiene baja autoestima, tiene necesidad de ser aceptado y entonces hará lo que le pidan los demás con tal de ser reconocido como parte del grupo. Gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en la siguiente clase.